Buenos días, amigos, amigas. Muchas gracias y bienvenidos a nuestra tercera conferencia iberoamericana de Parkinson. Es un orgullo y un placer contar con la presencia de profesionales de una reputación mundial y de testimonios de personas que han vivido esta condición y se pusieron en manos de la medicina y la tecnología para buscar un mejor futuro. Mi nombre es Julio Gallardo, soy cofundador, director financiero y de infraestructura de Gift4Smile. Y valga decir que esta es una organización sin fines de lucro. Soy originario de Chile, ingeniero eléctrico egresado de la Universidad de Fullerton en California, y ya llevo 35 años viviendo en Estados Unidos. Tengo 3 hijos, una hermosa esposa, quien es la cofundadora de esta organización. Inspirado por la enfermedad de los padres de mi esposa, decidimos emprender este proyecto para ayudar y proveer a nuestra comunidad latina los recursos, enseñanza y una mano amiga. En esta conferencia tendremos las siguientes ponencias y talleres. El día de hoy comenzaremos con Viviendo más allá del Parkinson, una reseña de lo que es el Parkinson, sus síntomas, diagnósticos y tratamientos en general. A continuación tendremos un receso, donde el grupo de promotores de Madera, California, nos estará enseñando y entregando una sesión de bailoterapia. Seguiremos con el dolor en la enfermedad del Parkinson, la relación con otras enfermedades, su evaluación y escala de dolor y tratamientos. Luego viene un descanso y contaremos con la presentación de un plan médico del sur de California, CalOptima. Seguimos con Parkinson cognitivo, los cambios que la condición provoca, alteraciones del comportamiento, demencia y otros cambios. Y terminaríamos el día de hoy con el taller Me ayudo para ayudarte. El conocimiento hace la diferencia, apoyo al cuidador y la familia de Parkinson y nuestra comunidad. El día de mañana comenzaremos con la plenaria Tejiendo redes, tratamiento farmacológico y quirúrgico. Vamos a contar con la presentación de profesionales de diferentes países exponiendo los tratamientos en su país y qué tan asequibles son para los pacientes. Luego, desde Italia, tendremos a Mili Núñez, una de nuestras promotoras embajadoras de Parkinson. Estará dando una sección de boxing, así que todo el mundo a preparar los guantes. Después, tratamientos quirúrgicos. ¿Es mi opción? Soluciones como DBS, Focus Ultrasound, bomba inyectora de levodopa en el estómago. A continuación, tendremos un descanso de 15 minutos, donde nuestras amigas de Madera nuevamente nos harán mover con la bailoterapia. Luego tendremos el taller Mi Experiencia con un tratamiento quirúrgico con la participación especial de pacientes que se han sometido a alguno de estos tratamientos e intervenciones, y también tendremos a un paciente que está en el proceso de evaluación de algún procedimiento. Y terminaremos el día con la ponencia Tratamientos de investigación de Parkinson. El reto es frenar o curar el Parkinson, donde presentaremos algunos tratamientos que se están estudiando en diferentes países, las fases del estudio y cómo podremos participar. Y con esta presentación daremos por terminada nuestra conferencia. Esperamos que sea del agrado y provecho de toda nuestra audiencia. Una vez más, muchas gracias por estar con nosotros. Y a continuación les dejo con la CEO de Gift4Smile y mi señora Adriana Jiménez, que también será la moderadora de nuestro siguiente taller. Adelante, Adriana. Hola, buenos días. Bienvenidos de nuevo a este gran evento. Mi nombre es Adriana Jiménez y soy la directora ejecutiva y cofundadora de Gift4Smile y del programa de Parkinson. Soy mexicana, tengo 23 años viviendo en California, soy egresada de la Universidad de Atemajac y del Colegio de Santana en Desarrollo Humano. Mi primer encuentro con el Parkinson fue cuando mi papá fue diagnosticado con esa condición hace 16 años. Realmente a partir de ese momento me di cuenta de toda la falta de información que había
de Parkinson en Estados Unidos, y no solamente aquí, sino también en México y en nuestros países de habla hispana, donde existen tantos mitos y tantos miedos y tanta falta de información que no nos permite tener una buena calidad de vida. En el año de 2017 creamos la iniciativa de Parkinson con la primera presentación en el sur de California, presentando la primera conferencia en español en el Colegio de Santana, condado de Anaheim, al sur de California. En el año 2020 desarrollamos la iniciativa de Un Regalo para Ti. Este es un grupo de apoyo en forma virtual y creamos la iniciativa también de promotores de entrenamiento para promotores embajadores de Parkinson, con el apoyo de la Parkinson Foundation aquí en Estados Unidos. En este primer año también partimos con la primera conferencia iberoamericana de Parkinson. Realmente es un orgullo esta conferencia, porque nos permitió contar con la participación de personas en diferentes países de habla hispana, con pacientes, cuidadores, profesionistas y líderes comunitarios. Esta conferencia es más que nada un logro de nuestros objetivos. Y yo considero que hay dos objetivos principales. El primero es un homenaje a mis padres, Adrián y Chela, que tienen Parkinson, y a todos los pacientes, cuidadores, líderes, promotores y profesionales que forman la familia de Parkinson. El segundo es un reconocimiento de ellos en su entidad como seres únicos y trascendentes para favorecer una mejor calidad de vida. Quiero dar las gracias a todos los profesionales que participan en esta conferencia por su compromiso y por su pasión para hacer llegar la información correcta. Quiero dar las gracias a la colaboración de nuestro gran equipo, a la doctora María de León, de Estados Unidos, que es la especialista de Parkinson en el área médica, a la licenciada Fernanda López, de Argentina, que es la coordinadora de esta conferencia, a los promotores embajadores de Parkinson, Hércules Córdoba, de Perú, Karina García, de Argentina, José Alberto Gallardo, México, Nora Vigir, California, Alejandra Flores, México, y Adela Corona, de California. Estos promotores fueron parte de la organización de esta conferencia, pero además hay promotores embajadores de Parkinson en todo el mundo. A todos ellos, mi admiración y dedicación. Gracias. También quiero agradecer a nuestros patrocinadores por creer en nuestro proyecto, a la Parkinson Foundation, a Calóptima y a Visión y Compromiso. La logística de esta conferencia es un webinar o seminario. ¿Qué significa esto? Que en todo momento sus cámaras van a estar apagadas y sus micrófonos también. Pero pueden dejar sus preguntas, sus comentarios en el cuadrito de la parte de abajo, que es el chat general del seminario, pero también hay una opción para preguntas y respuestas. En cada presentación vamos a tener tiempo para contestar todas sus preguntas y todas sus respuestas. Si hay algunas preguntas que no queden contestadas, después en el correo electrónico van a recibir sus respuestas, además de que se va a publicar la información. Bueno, de nuevo, gracias a todos ustedes por estar aquí y vamos a empezar con nuestro primer taller, Viviendo más allá del Parkinson, con la presentación de la doctora con la doctora Maritza Pintado, que es una doctora neuróloga de Perú y es quien es Senior Atlantic Fellow for Equity and Brain Health del Global Brain Health Institute
de la Universidad de San Francisco, California. Está especializada en la prevención, diagnóstico oportuno y manejo adecuado de las demencias y otras enfermedades neurodegenerativas, perdón, enfocando su trabajo en poblaciones vulnerables. Démosle la bienvenida a la doctora Maritza. ¿Me ven bien? Buenos días con todos, muchas gracias. Más bien, si me permiten la posibilidad de compartir mi diapositiva, sería genial. Ahorita está como deshabilitado. Pero bueno, me voy presentando mientras hacemos eso. Muchísimas gracias a Gift for a Smile. Este es, creo que el tercer año que los estoy acompañando. De verdad, me da mucho gusto que sigan cumpliendo sus sueños, cumpliendo sus objetivos, ayudando a tanta gente y haciendo ese trabajo tan arduo, pero tan necesario, ¿verdad? Para poder seguir ayudando a tantas personas. Sí, como ven, les agradecía y bueno, voy a empezar rápidamente mi presentación. Voy a tener que luego retirarme pronto porque tengo un vuelo programado en menos de 2 horas, así que mil disculpas por eso. Me voy a perder el baile, me voy a perder varias cosas interesantes que están presentando hoy, pero no quería dejar de acompañarlos el día, en este día tan especial. Bueno, vamos a hablar, como decía Adriana, estamos ya en la tercera conferencia iberoamericana, de verdad, un gran esfuerzo que todos ustedes están haciendo. La parte que me toca a mí es una parte más introductoria, porque estoy segura que después la doctora María de León, que ya la conozco y tuve el placer de compartir con ella hace, creo, más de un año, tiene un montón de información que puede igual compartir con todos nosotros y seguir aprendiendo de ella. Vamos a hablar un poquito acerca de qué es el Parkinson. Siempre me gusta empezar por esta primera imagen en donde muchos, quizás los nuevos que están ingresando en esta tipo de reuniones, ¿de dónde viene la enfermedad de Parkinson o por qué esta se denomina de este modo? Pues resulta que hace mucho tiempo, en los años 1750 o más o menos, Ah, había un estudiador muy leído, James Parkinson, pues que de tanta curiosidad, era tan curioso este señor que empezó a observar personas enfermas que tenían características similares y entonces él empezó a describirlos como personas que tenían movimientos involuntarios de carácter tembloroso, es lo que llamamos, lo que más conocemos del Parkinson, el famoso temblor. Pero en estas personas la fuerza muscular no estaba como afectada per se, y él describía que eran personas que tenían tendencia a inclinarse cuando caminaban un poquito hacia adelante, ¿no? Y que tenían pasitos cortos y rápidos. Él, en su descripción en ese entonces, mencionó que los sentidos, es decir, la olfacción y otros sentidos, no estaban alterados y tampoco el intelecto, es decir, la memoria, la cognición. Aparentemente, él no observó que se hubieran alterado. Pero esa fue la primera descripción que se hizo del Parkinson. Hace muchos años atrás, eso estuvo dormido por bastante tiempo, hasta que mucho después se encontraron estos escritos y fue por eso, cuando ya empezaron a hacer mayores estudios en el Parkinson, es que en su honor le denominaron como enfermedad de Parkinson. En general, la enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa que a la actualidad afecta a más de 6 millones de personas en todo el mundo, pero que se sospecha que para el 2040 estos 6 millones se van a duplicar. Y es por eso la importancia de este tipo de reuniones y poder aprender más de esta enfermedad para poder ayudarnos los unos a otros en lo que fuera posible. Es en sí la segunda enfermedad más frecuente después de la enfermedad de Alzheimer y se caracteriza porque en general las personas empiezan a presentar lo que más conocemos son anomalías motoras, es decir, alteraciones motoras que puede incluir lentitud del movimiento, rigidez muscular y el famoso temblor de las manos. Generalmente empieza en una y va progresando a todo el cuerpo. Pero también, ya en los últimos años, nosotros hemos estado bastante mencionando de que también va a haber alteraciones no motoras que son importantes de observar y de que los clínicos tengamos que preguntar y buscar, como por ejemplo el estreñimiento, la ansiedad o alteraciones cognitivas que pueden acompañar en el tiempo de la enfermedad a estas personas. ¿Por qué sucede la enfermedad de Parkinson? En general, la enfermedad de Parkinson se sucede porque hay
acumulación de cuerpos patológicos que se denominan cuerpos de Lewy, que en general son simplemente proteínas de sinucleína que por algún motivo, no sabemos exactamente por qué, se van plegando mal, es decir, van teniendo una mala estructura y se van acumulando dentro del cuerpito de la neurona, se acumulan tanto que van produciendo la muerte de las neuronas. Como se va produciendo la muerte de las neuronas en esta parte que se llama mesencéfalo, entonces ahí van a producir la, 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 la muerte de muchas neuronas, por lo tanto la disminución de la secreción de dopamina. La dopamina es una sustancia que nos ayuda a tener el movimiento regular del cuerpo, ni mucho ni poco. Entonces, cuando se pierde la dopamina, pues por eso se producen muchos de los síntomas que nosotros conocemos dentro de la enfermedad de Parkinson. Ahora, ya, doctora, se acumulan las proteínas dentro de las neuronas van muriéndose y no hay dopamina. ¿Ok? Hasta ahí todos de acuerdo. Pero ¿por qué se genera esta acumulación de estas proteínas anormales en la neurona? ¿De dónde surge eso? Esa es una pregunta que todavía los científicos están intentando responder. ¿En qué momento de la vida, bajo qué circunstancias y en dónde exactamente es que se genera todo este switch, mala acumulación de proteínas en la neurona? No se sabe todavía la causa exacta de este fenómeno, pero ya muchos estudios han estado mencionando de que la causa esencialmente podría ser un poco genética, sí, pero que definitivamente tiene que ver muchos factores ambientales que pueden converger para poder hacer que que una persona tenga la enfermedad de Parkinson. Muchos estudios incluso se han basado a estudiar qué tanto la carga genética puede estar interfiriendo sobre esto, y se ha dicho de que la presencia de que un antecedente familiar de Parkinson, es decir, mi papá, mi abuelo, mi tío que tenga Parkinson, por ejemplo, confiere un aumento de 3 a 4 veces el riesgo de enfermedad de Parkinson. Escuchan atentamente, aumenta el riesgo de enfermedad de Parkinson, pero no es mandatorio. Eso quiere decir que si mi abuelito tiene Parkinson, no necesariamente yo al 100% voy a tener Parkinson. Puede ser que sí, puede ser que no, porque nuevamente hay muchos factores ambientales que están circundando alrededor sobre esta posibilidad de enfermedad. ¿Listo? En general se dice que la edad es el mayor factor de riesgo para desarrollar la enfermedad de Parkinson, así como muchas enfermedades neurodegenerativas. Es uno de los grandes factores, pero nuevamente no es el único, no es el mandatorio. Nuevamente repito, las causas genéticas están presentes, pero las causas genéticas solamente se han comprobado en un 5 a 10% de los casos de Parkinson. Todo el 90-95% de las personas que tienen Parkinson no necesariamente son por causas genéticas. Entonces se ha estado estudiando también la posibilidad de ciertas causas ambientales. Dentro de estas, muchos estudios sugieren que podrían ser causadas por pesticidas. En Estados Unidos, sobre todo, hay un montón de estudios corriendo para exactamente verificar qué pesticidas y en qué porcentajes y en qué poblaciones podrían estar siendo sometidas a este tipo de sustancias y podrían con el tiempo tener la enfermedad de Parkinson. Del mismo modo, se sospecha que los metales pesados pueden jugar un rol bastante importante en la producción de esta enfermedad, los traumatismos encefalocranianos u otras sustancias que pueden jugar el rol de toxinas dentro del cuerpo y con el tiempo ayudar a la pérdida de estas neuronas, ayudar a la pérdida de la dopamina y por lo tanto a la producción de los síntomas de la enfermedad de Parkinson. Pero nuevamente, todavía no hay nada escrito sobre piedra. Todavía se siguen haciendo las investigaciones respectivas, pero aquí las mencionamos para tenerlas en cuenta. Cuando tenemos ya la enfermedad per se o cuando esta está empezando, hace 20 años atrás, cuando yo todavía era estudiante de medicina, decían, pues sí, lo característico del Parkinson, ¿qué es? ¿No? La bradicinesia, que nosotros le llamamos a la lentitud del movimiento, el cuerpo y el movimiento se va haciendo un poco más cadente, más lento, tanto para moverse como en las expresiones faciales, como en la caminata, como en el movimiento en general de los brazos y las piernas.
También hay una rigidez, es como un endurecimiento, como me decía un paciente, doctora, siento como si me hubieran vaciado una lata de goma sobre el cuerpo o si me hubieran puesto cemento sobre el cuerpo. Eso es lo que nos mencionan los pacientes. O en algunos pacientes iniciar de frente con un fino temblor muy suavecito que va creciendo con el tiempo y va tomando más partes del cuerpo y cada vez va haciéndose más persistente. Pero ojo, no toda lentitud, no toda rigidez, no todo temblor es enfermedad de Parkinson. Nosotros tenemos que hacer unas evaluaciones exhaustivas neurológicas para verificar si ese temblor, si esa lentitud de verdad se está produciendo porque hay una enfermedad de Parkinson en el fondo o no. Aquí, por ejemplo, podemos ver una fase, digamos, usual de un adulto mayor, donde todavía existe expresividad, ya sea de tristeza normal o alegría sonriente, comparada con el famoso rostro que tenemos de este actor, ¿no? En donde ya la carita se hace más como una mascarita, más rígida, más tensa, como que no hubiera expresividad. Se nota que tiene los ojos como muy abiertos, e intentando sonreír, pero como que no hubiera una expresividad genuina. Y ese cambio de la gesticulación se da también en los tiempos, y se da por las bradicinesias y las rigideces. Cuando nosotros evaluamos en la consulta médica al paciente, pues tenemos que ver cómo está caminando, con qué facilidad se levanta de la silla, con qué facilidad, cómo está su equilibrio, si hay tendencia a la caída o no, cómo está su letra. Hacemos un montón de evaluaciones para verificar que todo esté en orden. El rango de movimiento de las articulaciones para ver si hay rigideces o hay un signo que nosotros llamamos el signo de la rueda dentada u otro tipo de movimiento o síntoma que podamos hallar durante la exploración clínica. En general, eso se mencionaría a esos pocos como parte de la sintomatología motora que la mayoría de nosotros podríamos ver, ¿no? Pero nuevamente incido que ya en los últimos años nosotros estamos esforzándonos por tener siempre en mente de que no solamente los síntomas motores van a ser los presentes, sino que ya sea que ustedes se lo cuenten a su médico o ya sea que tengan la suerte de encontrar un médico muy preguntón, si encuentran esa posibilidad, entonces este médico preguntón lo que va a hacer es ir explorando cada una de sus partes y esto sería la exploración o la indagación de los síntomas no motores. Por ejemplo, ya que hablamos de la rigidez que puede haber en el cuerpo, muchos pacientes pueden incluso estar tan rígidos que con el tiempo pueden tener dolores en las articulaciones y no es raro encontrar que un paciente venga con nosotros con el refiriendo, doctora, me duele el hombro, no sé qué ha pasado. Incluso hay pacientes que pueden ir al traumatólogo u otro tipo al reumatólogo, ¿no? Por los dolores articulares que aparentemente están teniendo, pero en realidad no son dolores articulares, sino que se están produciendo síntomas, sí, en las articulaciones, pero debido a la rigidez que le da por causa del Parkinson. También puede haber alteraciones a nivel de los ojos, ¿no? Visión borrosa, visión doble, porque así como se lentifica todo el cuerpo, también se lentifica el movimiento de la musculatura de los ojos. Entonces también puede haber una visión doble, visión borrosa. Y nuevamente, muchos pacientes se pasan los meses y los años visitando al oftalmólogo y cambiando de lentes a cada rato, cuando en realidad lo que tenían en el fondo es el inicio de una enfermedad de Parkinson. También se habla que por mucho tiempo muchas personas podrían tener una hiposmia, es decir, una disminución de la captación de los olores o de la identificación de los olores, y eso también es meritorio de preguntar. En la boca puede haber una sensación de cialorrea, la voz puede tornarse más bajita cada vez o incluso como plana, ¿no? Plana, sin esta expresión de las voces que a veces nosotros podemos tener cuando cantamos, rezamos o lo que sea. Sin embargo, ello se hace como muy plana, como si siempre estuviera en una sola línea, no hubiera emotividad ni para arriba ni para abajo. Eso se llama hipofonía, una voz muy bajita. También la disfagia puede estar asociada a esto. ¿Qué es la disfagia? Es una dificultad para tragar los alimentos y eso también estaría asociado a la cialorrea, porque nosotros tragamos la saliva automáticamente y no nos damos cuenta. Nosotros producimos un montón de saliva durante el día y a la vez estamos ingiriéndola inconscientemente. Pero ya cuando se asocia a alteraciones motoras, entonces como que la saliva se queda en la boca y aparentemente la tienen que estar retirando con un papelito o con un pañuelo y es muy incómodo.
¿no? A nivel del corazón se ha dicho, se ha descrito que también podemos encontrar a nivel cardíaco hipotensión postural. ¿Qué es la hipotensión postural? Simplemente, a ver, imagínense que ahorita hay un terremoto y ¡pam! Todos tenemos que salir corriendo y levantarnos y salir. Automáticamente nuestro sistema que controla la presión arterial y la frecuencia cardíaca se activa y pues nos echa a correr sin que se nos baje la presión ni nada. Entonces, si yo me levanto corriendo porque hay un temblor o un terremoto, mi presión supuestamente se va a regular, mi frecuencia cardíaca se va a elevar y todo va a estar bien. No me voy a caer, voy a salir corriendo y de repente voy a llegar al lugar donde tengo que llegar. Pero por algún motivo, a nivel del corazón, los pacientes que tienen Parkinson, pues este sistema de regulación se altera. Entonces puede que yo me levante muy rápido y ¡frum! Mi presión se cae al suelo. Como mi presión se cae al suelo, además mi corazón no responde elevando la frecuencia cardíaca y por lo tanto hay disritmias o arritmias cardíacas, puedo incluso hasta desmayarse. Y muchos pacientes también nuevamente van al cardiólogo pues por un desmayo, una lipotimia o una sensación de desmayo que le puede estar sucediendo cada vez que sube o que baja de los ascensores, o cada vez que sube rapidito las escaleras, o cada vez que se sienta rápido de la silla, entonces siente que se desvanece. También es meritorio explorar esa área, es muy importante. A nivel del estómago, pues definitivamente la mayoría de pacientes aqueja de una llenura precoz, o también en el intestino es como que si no así como no se mueve el cuerpo, también la motilidad del intestino va a disminuir, por lo tanto hay mayor sensación de llenura, mayor sensación de gases, constipación, como que no hay una buena digestión. Entonces también hay que ser muy preguntón en esa área y si no les preguntan, ustedes cuéntenle a su doctor como siempre les recomiendo. A nivel de la vejiga, hay un aumento de la frecuencia de la orina, o puede haber también una urgencia urinaria y se le escapa la orina, como que no controla bien la orina. Y a nivel de los genitales, una reducción de la libido, una disminución también eréctil, que también puede haber. Esas son las cosas que nadie cuenta y los doctores no preguntamos, pero es meritorio estar en este tipo de comunicación con nuestros especialistas. Y lo que he dejado al último, también a nivel del cerebro, van a haber alteraciones. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una enfermedad neurodegenerativa. No en todos los casos, pero en algunos casos podemos ir detectando deterioro cognitivo. ¿Qué es el deterioro cognitivo? Siempre les explico que nosotros supuestamente a los 30, 40, ojalá estemos funcionando a nuestro 100% en el cerebro, con todas nuestras capacidades y habilidades. Con el tiempo y con la edad, la mayoría de nosotros va a entrar en un proceso de deterioro cognitivo, ya, donde nuestras capacidades definitivamente van a disminuir, nuestra motilidad va a disminuir, nuestra capacidad de memoria puede disminuir, sí. Solo en muy pocos casos van a entrar en demencia. Entonces, todo paciente con una enfermedad neurodegenerativa y sobre todo un paciente con enfermedad de Parkinson que ya ha sido detectado, yo tengo la obligación como médico de hacerle un test cognitivo al menos, o simple o complejo, cualquiera, para un poco medir cómo está iniciando esta persona a nivel cognitivo su enfermedad y cómo va a ir en el futuro. ¿Va a ir declinando? ¿Va a estar bien o no va a pasar nada? Entonces también tengo que ir evaluando eso. Otros síntomas asociados también puede haber ansiedad, depresión, apatía, fatiga, alteraciones de sueño que definitivamente van a seguir alterando la capacidad cognitiva del cerebro. Todas esas preguntas son las que yo necesito investigar a mis pacientes y necesito también que ustedes como pacientes o familiares de personas que tienen Parkinson nos vayan contando. ¿Listo? Eso es importante. En cuanto a la evolución de la enfermedad, la historia de la enfermedad, se habla de una historia de enfermedad bastante larga, de más o menos 8 a 10 años. ¿Listo? Se dice que inicialmente en los primeros años, lo que podrían estar presentando algunas personas por historias retrospectivas, es decir, historias hacia atrás, mencionan que por un buen tiempo las personas pueden tener o haber ya iniciado con hiposmia 5 o 6 años antes de que uno se dé cuenta que hay la enfermedad, disturbios de sueño, depresión o constipación o estreñimiento, como lo conocen en algunos países. Luego, con el tiempo, la persona puede estar experimentando fatiga, cansancio crónico, dolor en las articulaciones, como les mencionaba, sensación de visión borrosa o visión doble.
Y así sucesivamente va pasando el tiempo hasta llegar más o menos a 4, después de 4 o 5 años o casi 12 años, ya empiezan a tener ansiedad, la voz, como les decía, va bajando muy bajita, bajita, va a haber más alteraciones de sueño. Más o menos pasados los 10 a 12 años, es donde ya más o menos se da la pérdida neuronal de esas neuronas que producen dopamina en un 50-60% de la pérdida. Y es allí, cuando ya se produce el 60-50% de la pérdida de las neuronas, es que ya como que es evidente los síntomas. Se hace evidente los síntomas motores y es ahí recién donde muchas veces los médicos, el paciente acude por ayuda y el médico recién hace el diagnóstico o la sospecha. Doctora, nos quedan 3 minutos. Excelente, no hay problema, ya voy terminando, gracias. Y entonces por eso es importante la indagación de los síntomas para poder hacer un diagnóstico cada vez más temprano y más certero. ¿Por qué? Porque si solamente los vamos a diagnosticar cuando ya está con todos los síntomas encima, pues habrá pasado ya 10 a 12 años de enfermedad y ya más del 50% de las neuronas se habrán perdido. Pero es ahí más o menos donde nosotros hacemos el diagnóstico. Y luego cuando ya la enfermedad va avanzando, pues entonces ya empiezan a haber otras alteraciones como demencia, deterioro cognitivo, alucinaciones, disfunción sexual y etcétera de cosas. Bien, entonces, doctora, ¿cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico definitivo preciso, pues como siempre lo menciono, se hace solamente post-mortem para decir si esta enfermedad fue enfermedad de Parkinson, inició así y de este fue su proceso. Bajo laboratorio, cuando tenemos el cerebro en algunas universidades en el extranjero, sobre todo Estados Unidos, donde se puede hacer estos estudios. En otros países de Latinoamérica, creo que solo Brasil, aquí en Latinoamérica, donde podrían hacer este diagnóstico ya así, 100% con seguridad. Mientras tanto, ¿cómo hacemos el diagnóstico previo, doctora? O sea, ¿cómo voy a saber si yo tengo Parkinson o no? La clave de todo esto es la anamnesis clínica, es la entrevista, es decir, el médico preguntó al médico que más sepa de usted y además que lo evalúe de pies a cabeza, que lo toque, que lo explore, va a ser la forma más certera de hacer el diagnóstico. El diagnóstico es un alto porcentaje meramente clínico. ¿Que existen exámenes auxiliares para poder hacer un diagnóstico más certero? Sí, pero los exámenes auxiliares son solamente para ver que no haya otra cosa que me esté provocando estos síntomas que estoy presentando. Y luego el seguimiento del paciente es clave porque los síntomas van progresando, los síntomas van cambiando en el tiempo, hay síntomas que se van agregando. Y entonces eso me va a ir dando más certeza diagnóstica como médico. ¿Por qué tengo que hacer ese seguimiento? Porque resulta que hay muchas otras enfermedades como las que presento aquí que pueden simular una enfermedad de Parkinson y sin ser una enfermedad de Parkinson. A todas ellas se les llama parkinsonismos. Entonces, el médico quien es el encargado de discernir qué es qué. Y para eso necesita hacer esas 3 cosas que les mencioné. La anamnesis clínica, sí o sí, la exploración neurológica y quizás solicitarle algunos exámenes auxiliares o complementarios para verificar que no hay otras situaciones que estén condicionando la enfermedad. Y finalmente el seguimiento de la persona, del paciente, para ver cómo le va en el tiempo. ¿Listo? Eso es esencialmente lo que yo les quería contar, al menos la parte introductoria de la enfermedad, porque estoy segura que durante estas horas y días que vamos a tener juntos o que van a tener juntos van a empezar a tener mayores otras ponencias que va a ir explicando precisamente cada uno de estos puntos. Y sé que está muy genial el programa, así que disfrútenlo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Maritza. Gracias por estar aquí con nosotros. Excelente presentación. Yo sé que ahora la doctora Maritza, como les comenté antes, ella trabaja con las comunidades vulnerables y estaba en la selva de Perú y se está moviendo ahorita y va a viajar y se tomó el tiempo para estar con nosotros. Muchas, muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes, bendiciones y en cuanto pueda me conecto y sobre todo para el baile, que es lo que más me encanta. Excelente. Aquí nos vemos entonces. Gracias. 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 Y ahora vamos a pasar con nuestra querida amiga también, la doctora María de León. Ella es doctora neuróloga y especialista de Parkinson y en desórdenes de movimiento. La doctora también es paciente y ha sido cuidadora. Ella es vocera de Parkinson y trabaja arduamente en la abogacía de los derechos de pacientes
y la comunidad de Parkinson alrededor del mundo. Bienvenida, María de León. Muchas gracias, Adriana. ¿Me escuchan? Buenos días, buenas tardes. Gracias, es un honor por estar aquí. Excelente presentación de Maritza y yo sé que se tenía que ir, pero vamos a tener que ir a visitarla a Perú. Especialmente mi cuñada es peruana, así es que tenemos algo en común y ir por allá. Pero esta mañana quiero hablarles a ustedes un poco de ¿cómo vivir mejor? Ya empezando la campaña, vamos a tener diferentes ponencias, diferentes puntos de vista, diferentes presentaciones de medicamentos, de cirugía, de cosas de cómo vivir mejor. Pero algo que he aprendido yo, y siempre hablamos, y ustedes han escuchado, de que para vivir mejor hay que comer bien, hay que alimentarse bien. Y perdón, Adriana, si puedes poner las dispositivas. Claro. Vivir bien, comer bien, dormir bien, tomar el tratamiento, hacerse el diagnóstico, pero todo esto tiene que ver. Y cuando vamos al doctor, primero vamos todos asustados, confundidos, no sabemos qué nos pasa. Y luego al fin, a veces, después de años de estar yendo con diferentes médicos, diferentes especialistas, al fin nos dan un diagnóstico. Y nos dicen, tomen este medicamento y vayan y empiecen a vivir la vida con esta enfermedad crónica. Y nos quedamos anonadados, nos quedamos pausados y no sabemos qué hacer. Entonces, ¿cómo esperamos que un paciente, que una persona, un cuidador de repente se haga experto y pueda tomar las riendas de su vida de nuevo con una nueva enfermedad, con un nuevo diagnóstico y miles de preguntas que existen? ¿Qué pasará después? Entonces, antes de empezar a empoderarnos, antes de empezar a vivir con la vida, antes de empezar a entender qué es lo que está pasando en nuestras vidas, cómo va a cambiar todo nuestro entorno, nuestras amistades, nuestras parejas, nuestros hijos, todas las relaciones, tiene que haber una etapa donde tenemos que enfrentarnos a nosotros mismos. Tenemos que mirarnos al espejo y ver quiénes somos, y con eso que somos, con todas las debilidades, defectos y también con todas las virtudes que tenemos, emprender el vuelo, un nuevo viaje. Pero ¿cómo hacemos eso? Tiene que empezar de adentro para afuera. No podemos cambiar lo de afuera y luego de adentro. Entonces hemos hablado mucho, se han oído mucho ustedes de que tenemos que hacer ejercicio, de que hay terapias como pintar, cantar, y nos van a ayudar. Pero como le digo, antes de eso tiene que haber una mejoría por dentro. Entonces, quiero hablarles un poco del papel que empeña la religión, la espiritualidad en nuestra vida cotidiana con el Parkinson y con otras enfermedades crónicas, y siendo pacientes y siendo cuidadores. Cuando la religión era fuerte y la ciencia débil, la primera, tenemos que regresar, corazón, el hombre confundió la magia por medicina, y hoy que la ciencia es fuerte, confundimos la medicina por magia. Y eso nos pasa a veces, que a veces volteamos todo bofe con patas y no sabemos qué debemos hacer, si vamos por hierbitas o curaciones, o vamos por los médicos, a quién confiar, a dónde ir. Entonces, por eso creo que es importante hablar de esto, porque la sanación, como digo, tiene que empezar desde adentro para afuera. Entendí esto primero cuando todavía estaba practicando, viendo pacientes, que a veces vamos con los médicos no porque queremos que nos den una respuesta o una solución a nuestros problemas físicos, sino que tenemos tantos problemas o preguntas o cuestiones de otra naturaleza, de
de cómo vivir, de las relaciones de pareja, de por qué me está pasando esto, por qué yo, qué hago. Y entonces a veces lo que necesitamos es alguien que nos escuche y tener cómo podernos levantar de donde nos hemos caído, volvernos a sacudir y volver a empezar. Y a veces como médicos estamos corriendo de un lado para otro y estamos tan enfocados en lo físico que nos olvidamos de la totalidad del paciente, nos olvidamos que esta persona que está aquí es un ser humano completo con ansiedades, con frustraciones, con anhelos, con sueños y quiere saber cómo enfrentar todo esto con todo lo que es. Y entonces quiero hablar un poco de, y voy a pasar un poco adelante, que hace mucho tiempo, un poquito de la historia, hablábamos siempre en el pasado, la medicina tenemos récords de que se ha practicado medicina desde el 2600 años antes de Cristo. Y entonces siempre ha habido personas que tratan de dar sanación. Pero desde la antigüedad, desde los tiempos de los griegos y antes de los tiempos bíblicos, siempre había la conexión de el cuerpo y la mente. Era una sola cosa, era una sola persona, una sola identidad. Había aquellos que trataban con lo material, o sea, el cerebro como órgano, y las personas que también trataban con la persona, con el individuo, que se refería al centro de una persona, las emociones, el alma. Y esto siempre estaba unido. Entonces siempre decían desde Platón, Aristóteles, que no podíamos dar tratamiento, no podíamos tratar de ayudar a alguna persona sin contemplarlo completamente. Y desde los tiempos bíblicos, desde Moisés, cuando Dios tenían um, perdón, tenían problemas de salud, levantaban la vara que era una serpiente y cuando la veían se curaban. Entonces de ahí viene el símbolo, ha pasado por varias transformaciones y no voy a hablar de toda la historia de eso, de cómo tenemos el caduceus, que es el símbolo de medicina, que es parecido así a una serpiente para curar. Pero entonces, después, todavía en el tiempo de cuando empezó la religión judeocristiana, la sanación siguió basada en las enseñanzas de Jesús y los discípulos. No sé si ustedes leen la Biblia o no, si se recuerdan los 10 leprosos en Lucas 17, cuando vienen, ustedes saben que la leprosia era una enfermedad muy común en esos tiempos y no tenía cura, y era algo como algo social, de estigma, que no podían relacionarse, entonces estaban apartados, aislados y nadie podía tocarlos. Y Jesús, el Señor, fue y los vio y entonces les dijo que fueran sanados. Y los tocó y se fueron, pero nada más uno de ellos regresó. Y cuando regresó estaba completamente sano. Y entonces dijo que fue porque su fe lo había sanado. Y desde entonces siempre se enfoca lo espiritual para sanar, de adentro para afuera otra vez. Y entonces, como la religión fue algo parte del judeocristianismo, cuando los romanos y cuando empezaron a hacerse los hospitales, entonces estaban fundados por religiones, organizaciones religiosas, y estos eran los sacerdotes o las personas que trabajaban en estos conventos, en estos lugares, que daban la sanación por medio de oración y medio de ungüento de aceite y poner las manos. Cuando entonces ya emigraron al mundo nuevo, entonces, como sabemos, muchos de las historias eran pueblos que eran colonizados, eran por causas religiosas, y entonces se volvieron a construir todavía institutos que eran primordialmente relacionados con la religión. Entonces, desde un principio,
teníamos esa conexión de la religión y la medicina. Perdón. Y entonces, con el avance de la ciencia, como en el siglo XVII, entonces la ciencia empezó a avanzar y empezó a haber una disociación, una separación de religión y de la práctica de medicina. Y nos empezamos a enfocar más en el cuerpo. Ahora la medicina tradicional, saben que es completamente basada en sistemas orgánicos y se deja por fuera la parte de del alma, del espíritu, de las creencias. Pero hace como una década y medio, 2 décadas cuando mucho, empezó a haber un movimiento de que empezamos a ver que había necesidad de volver a juntar estas dos ramas, porque como dijimos antes, nosotros somos seres complicados, somos seres complejos y somos sociales y somos espíritu. Y entonces, porque el espíritu es el aliento y el aliento es lo que nos da vida. Por eso, y entonces no podemos dejar y apartar eso. Lo que ha aprendido un estudio más grande que se ha hecho en la historia, de que fue empezado en Harvard desde el principio del siglo XIX, es la causa de por qué la gente era feliz, qué es lo que traía la felicidad. Y después de casi un siglo de estudios de diferentes personas, razas, etnicidades, edades, se descubrió que lo que hace a la persona feliz y contenta no es tener dinero, no es tener puestos de importancia o tener una gran educación, sino las conexiones sociales, sino lo que nos llena es estar con otra gente. Somos personas que hemos sido hechas para estar conectadas con otros. Y la religión, en cierta forma, nos había ayudado en eso. Entonces, como especialmente en nuestras culturas hispanas, la religión es parte de la cultura. Ser católico o ser de alguna religión en nuestra cultura es algo que es parte de no nada más ser hispano, sino también es algo de la cultura, nos conecta como personas de cierto pueblo, de cierta nación, las costumbres. Y eso nos da vida. Pero ¿qué pasa cuando nos estamos apartando de eso? Ya no tenemos las tradiciones que teníamos antes, ya no tenemos las conexiones, especialmente después de la pandemia ha habido mucho apartamiento. Y entonces, también la esperanza viene del esperar, del latín o esperare, que es entendida como el motor vital, como consuelo, como fuerza curativa. Ese aliento, esa esperanza viene de ese símbolo, de esa que tenemos por dentro, de esa motivación vital, ese consuelo. Y entonces la Asociación Médica Americana de Colegios dice que la espiritualidad es conocida como un factor que contribuye a la salud de muchas personas y es algo que es reconocido en todas las culturas y sociedades y es expresada en la búsqueda por un individuo por el significado de la vida. Entonces, muchos aquí no quiero hacer la diferencia entre espiritualidad y religión, porque algunos piensan que es diferente, algunos piensan que es la misma cosa. Yo voy a hablar de ellos como una sola, es tener una creencia en algo más fuerte, más allá de nosotros, para poder seguir luchando. ¿Y qué pasa cuando tenemos un diagnóstico o un trauma o alguna cosa que nos altera de repente, nos para en donde vamos y queremos saber por qué yo, por qué me está pasando a mí, por qué eso es un castigo o qué está pasando? Y muchas veces queremos saber esto y preguntar a alguien, pero lo que pasa es que la religión y la espiritualidad no es muy tramada, como dije, por los doctores, porque no es algo que se enseña en las escuelas de medicina generalmente, porque
una encuesta descubrió que los doctores tienen más dificultad en abordar temas de religión y espiritualidad que en casos complicados clínicos. No estamos muy preparados para hablar temas de más allá de la espiritualidad, de lo que es concreto que vemos que podemos tocar. Aquí en Estados Unidos, las creencias lo ven como, los médicos lo ven como algo inapropiado para abordar y sin capacidad de ayudar a abordar el tema. Pero si hacemos la encuesta a los pacientes, a las personas, ellos piensan que el 70% desearía que sus médicos consideraran su fe y de menos un 40% que oraran por ellos. Entonces hay un total desconecto de cómo queremos nosotros que nos traten como personas, como pacientes y cómo nosotros como doctores abordamos el tema. Entonces lo que pasa desde la antigüedad, siempre como ha habido esa conexión de espiritualidad, buscamos a personas fuera de lo tradicional de la medicina para que nos traten de dar respuestas. Y vamos a curanderos, vamos a chamán, vamos a otras personas que tal vez nos pueda dar una pista de por qué nos está pasando lo que nos está pasando. Entonces, por eso creo que es muy importante que volvamos otra vez a tener esa conexión, esa comunicación entre pacientes y doctores, de que empecemos a abordar el tema de la religión, de las creencias, de por qué se está sintiendo así, de qué vamos a hacer, cuál es el propósito, si estamos sufriendo por alguna causa. Um, por lo general, y no queremos que piensen que estas enfermedades son por causa de pecado o son una maldición de Dios o porque es algo que desafortunadamente siendo humanos tenemos problemas y riesgo a contraer enfermedades. Y eso no tiene que ver con nuestra relación con Dios o relación espiritual o nuestros antepasados necesariamente, pero sí podemos tener una nueva actitud y enfrentar estos traumas, estos obstáculos, ahorita no me acuerdo la palabra, de como montañas o escalas para teniendo una fe. Entonces, el sufrimiento siempre es más intenso si pensamos que Dios no está interesado y distante. Pero si pensamos que podemos hablar con alguien más allá de nosotros, más poderoso que nosotros, entonces nos da esa esperanza, nos da ese motor vital, nos da esa fuerza curativa para levantarnos, para seguir luchando. 80% de aquellos estudios religiosos que se han hecho, que buscaron en diferentes análisis de estudios religiosos aquí en el país de Estados Unidos, demuestran que tener fe está conectado con mejor salud mental, pero también físicamente. Cuando se habla de fe, siempre tenemos que pensar que la fe nos ayuda a ver nuestro entorno, nuestro mundo, nuestro papel en el mundo, nuestra posición de una manera diferente. Las palabras como esperanza, optimismo, conexión, compasión, gratitud, siempre vienen a la mente cuando hablamos de personas que tienen esa conexión espiritual, esa conexión religiosa. Y también que también la práctica de estas cualidades está asociada con mayor calidad de vida y menor estrés. Interesantemente, el ser religioso o tener creencias espirituales significa que Dios es el que está en control de nuestro destino. Pero las personas que tienen estas características de religiosidad tienen un sentido interno de autocontrol, o sea que ellos se sienten más empoderados, más en control de su situación. ¿Y por qué esto? ¿Por qué pasaría esto? Si Dios está en control, ¿por qué nosotros nos sentimos más en control de la situación? El doctor Carol Herring de la Universidad de Duke, que es un eminente en esta tema de la religión y la salud,
propone que la razón es que cuando oramos y pedimos ayuda y entonces estamos ejerciendo nuestro poder, nuestra autoridad y tomando acción, lo cual nos hace sentir que estamos en control. Estamos tomando una decisión, no estamos haciendo pasivos, estamos diciendo, Dios, tú toma el control y yo estoy haciendo esa decisión. Y entonces ahí viene el poder, nos empoderamos para enfrentar la situación. Y esto hace que nos tranquilice, que nos calme, que tengamos menos depresión y menos ansiedad. Se ha visto y saben ustedes que la enfermedad del Parkinson empieza generalmente, como decía la doctora Maritza, 10, 15, 20 años antes de que los síntomas motores sean más obvios y cuando ya las neuronas están más avanzadas. Antes de eso, empezamos tal vez con problemas de irritación, problemas de cognición, problemas de memoria, problemas de depresión, ansiedad. Y entonces la religión aquí, tener un sentido de que estamos en control, no cambia nuestra presencia de nuestra enfermedad, no la va a curar necesariamente, ni nos va a quitar de enfrentar eso, sino lo que cambia es nuestra actitud. Y porque vemos las cosas positivas. En vez de ver el vaso medio vacío, lo vemos medio lleno. Entonces ya tenemos otra posición, estamos abriendo las ventanas, estamos viendo todo el panorama y no estamos enfocados no nada más en lo que nos pasa a nosotros. Entonces eso nos empieza a calmar y a tener menos ansiedad porque sabemos que hay alguien más en control, que todo pasa por una razón, que somos parte de un colectivo y que no estamos solos, sino estamos todos unidos. Y entonces que lo que me afecta a mí afecta a alguien más y también es para ayudar a otros. Y por eso estamos aquí, porque estamos tratando de que nuestras enfermedades individuales, nuestras challenges que estamos pasando, que sean para beneficio de alguien más, para que pueda entonces ayudar a otros a poder enfrentar eso. Entonces, también había un estudio hace unos años, como 5 o 6 años, en Practical Neurology, que decía que las personas que están en el servicio de otros, que están involucrados, que tienen una pasión, tienen 50% menos infartos en el cerebro, menos deterioración que las personas que se preocupan por sí mismas, que no están conectados con otras personas. Entonces tenía que tener algo sentido y creo que la religión es algo que nos puede dar un sentido colectivo para poder enfrentar esto. Hay muchas teorías, hay algunos estudios que dicen que la oración no cambia nada, que es algo sugestivo, pero también recuerden que el cerebro siempre está dispuesto a ver lo que los ojos están dispuestos a ver solo lo que el cerebro está dispuesto a ver. Tenemos que tener una mente abierta porque siempre buscamos cosas que nos ayuden a pensar o que nos ayudan a tener esos pensamientos. O sea, buscamos buscamos algo concreto que nos diga, por eso pensamos así, que esté de acuerdo con lo que pensamos. Y entonces, si no creemos en la espiritualidad, si no creemos en la oración, en la meditación, vamos a poner bardas y obstáculos. Pero si creemos, hay estudios que dicen que tener oración, ser parte de una religión, creer algo más allá, ayuda a personas con enfermedades crónicas, enfermedades del Parkinson, a vivir de menos 8 años más comparado a personas que no tienen estas creencias. Y también hay evidencia que dice que las personas que tienen creencias en algo más, tienen una espiritualidad, tienen mejor alta presión, mejor salud de vida, menos problemas cardíacos, menos
problemas del corazón, de los pulmones y viven más tiempo. El cerebro está en constante flujo, no es algo que está estable como pensábamos hace mucho tiempo, que nacíamos con ciertas neuronas y con el tiempo se iban decayendo, se iban debilitando y muriendo y tenían solamente una función. Todavía apenas estamos empezando a ver la cima de nomás la capita de arriba del cerebro. Pero el cerebro está en constante función, algo que me enteré primero cuando hace 20, 30 años que trabajaba con unos neurólogos que trabajaban para la NASA y me contaban cómo cuando iban al espacio se reorganizaba el cerebro, las funciones se lo podían ver por el MRI y también porque la posición especialmente sin falta de gravedad, entonces dormían con los brazos arriba y ya no podían. Entonces esa área que está relacionada con dónde están nuestros brazos, dónde están otras partes del cuerpo, se iban deshaciendo en un lado y haciendo más grande en otro. Entonces siempre está en contacto, en función. Y lo que hemos visto también, que aquellos que meditan, nada más con el solo hecho de meditar 8 semanas, todo lo que se necesita, de 8 a 12 semanas, cambia toda la estructura del cerebro y hace que haya más conexiones. Entre más conexiones haya, mejor capacidad tenemos de enfrentar las cosas, menos discapacidad, porque entonces podemos, las funciones que tenemos de caminar, de hablar, de escribir, de hacer las cosas, si no funciona muy bien de un lado, empieza a funcionar del otro. Como sabemos, siempre les digo que cuando hay un paso grande y empieza a caminar uno, se va haciendo un caminito, se van haciendo hondo y hondo y hondo. Y entonces ya está, y a veces ya no pensamos y pasamos ahí como si nada. Pero, ¿qué pasa cuando ese caminito está bloqueado o está lleno de agua? Entonces tenemos que buscar otro camino. Y al principio es difícil, ¿no? Tenemos que pasar por el pasto, tenemos que empezar a ver dónde mejor podemos caminar, hasta que lo vamos caminando más y ya es más fácil. Así con las conexiones del cerebro. Entre más meditamos, más pensamos. Y por eso las personas, si hablan con las personas que que son bailarines, que son artistas, que son pianistas, que son jugadores de básquetbol, lo que les van a decir es que antes de tocar una pelota, antes de tocar el piano, antes de tocar cualquier instrumento, lo repasan en la mente una y otra vez para crear esa función. Entonces, porque ahí no va a haber errores que se van a dar por los problemas motores, por la incoordinación, porque está completamente. Y entonces, ya cuando tienes ese camino bien reemplazado, entonces ya puedes tocar el piano, ya puedes ir a tocar una pelota y ya no va a tener los problemas que al principio tendrías con la incoordinación, con los problemas motores. Igual con la oración, entre más repases, entre más pienses, entre más te sientes, vas a calmar tu espíritu, vas a calmar tu respiración, vas a tener menos ansiedad y vas a tener más conexiones y vas a poder entonces enfrentar más obstáculos y tener un propósito, poderte levantar más fácil de si no tenías esas conexiones. Y es algo que tenemos que repasar una y otra vez. No es algo que empieza de la noche a la mañana. Para aquellos de nosotros que nunca hemos tenido una relación religiosa o espiritual, no se va a dar de un día para otro. Es más fácil cuando ya, por eso las cosas que se aprenden de niño, que se aprenden de joven, se quedan ahí por siempre, porque las has vivido y repasado y repasado y repasado. Y entonces es lo que queremos, que encuentren una manera más para poder empoderarse, para poder enfrentar la vida, para que puedan levantar esos desafíos. Y los médicos que te ayuden, no tienen tiempo necesariamente para ellos sentarse a orar por ustedes o sentarse ahí en la consulta a hablar de los problemas espirituales o del existencialismo, pero pueden buscar apoyos en su sociedad, en su comunidad, con sacerdotes, con pastores, con personas espirituales, que puedan entonces darles el camino, las guías para que puedan mejor
enfrentar esta conexión. Entonces, porque hay todavía muchas necesidad que no se ha ido, perdón que ya no Doctora traducí esto. María, Sí, ya nos voy a quedan terminar. 5 minutos más. Sí, hay todavía mucha necesidad y mucho desconecto, especialmente en nuestras comunidades, porque tenemos esa desconfianza de los médicos, una porque el lenguaje, otra vez porque no entienden nuestras costumbres, nuestras culturas, que tenemos la fe y entonces cuando alguien dice, oh, necesita esta pastilla, y eso de no hablamos eso, que tenemos que tener primero esa fe en lo que vamos a hacer en los doctores, porque si tenemos esa fe, hay una cosa que se llama placebo, que cuando te dan una pastita que no tiene efecto para nada, que es como azúcar, pero si crees en el poder de ese tratamiento, de ese doctor, de esa pastilla, te vas a mejorar. Pero a la misma vez puede ser el tratamiento mejor del mundo que puede hasta curar. Si no tienes fe, si no crees en los que te están dando este tratamiento, si no crees que se llama nocicepto, si no crees que medicamento, este tratamiento te va a servir de algo, no vas a poder mejorar. Así te puedan dar 20,000 doctores, te puedan dar todos los expertos el mejor tratamiento, no vas a tener mejoría. Entonces, hay que tener una parte de nosotros, tiene que tener confianza en esa ciencia, en esos médicos, en ese tratamiento y en Dios que vamos a poder seguir adelante. Y entonces, como dijo Pablo Neruda, porque ya no tenemos mucho tiempo, es que el crépusculo marino en medio de mi vida, las olas como uvas, la soledad del cielo, me llenas y desbordas. Las olas dicen a la costa firme, todo será cumplido. A mis amigos, desde mí no perdamos la esperanza. El solo hecho de vivir es tener una oportunidad de seguir luchando por los sueños, luchar sin rendirse hasta el último aliento. Gracias. Que Dios los bendiga. Si tienen alguna pregunta, ya se acabó aquí. Ok, muchas gracias, doctora. Adriana nos viene en este minuto, creo que está teniendo... Aquí Ahí estoy. está, perfecta. Hola, muchísimas gracias, doctora. Realmente, este es otro aspecto que estamos viendo. Eso es algo que a nosotros los latinos siempre nos inquieta y nos preocupa una vez que ha sido dado el diagnóstico, cómo enfrentar la situación. Y definitivamente la fe puede y será siempre una herramienta bien importante para poder salir adelante y para poder ver otro aspecto que, perdón, qué interesante la presentación en el aspecto de qué es lo que esperamos nosotros en nuestros doctores, ¿cierto? O sea, esa parte humana, esa parte sensible, esa parte que es tan importante en este camino que es por la vida y en este camino y esta aventura que es el Parkinson para nosotros. Muchísimas gracias. Hay muchos comentarios, voy a tener la oportunidad de leer algunos, pero también hay algunas preguntas en el área médica. Nuestra querida doctora Maritza no está, pero usted también es una gran neuróloga y especialista en el área y sé que nos va a poder ayudar a contestar algunas de esas preguntas. Así que bueno, tengo aquí a Carlos Alberto de Argentina. Dice, respecto de la hipofonía, ¿podría ampliar síntomas antes de la manifestación de la enfermedad? O sea, ¿se presentan los síntomas antes de que ya esté diagnosticada la enfermedad o antes Sí, de que se manifieste la enfermedad? como dijo la doctora Maritza, hay síntomas, porque la enfermedad va avanzando poco a poco, es progresiva lentamente, y hay síntomas que son conocidos como no motores o motores, que no son al principio, no, porque pueden ser parte de otras enfermedades, no tenemos la constelación completa, el cuadro clínico
diagnóstico completo de que la hipofonía o que la carraspera o que el dolor de hombro o el dolor de la cadera o que estamos deprimidos, que tenemos constipación, que no podemos, que orinamos más frecuente. En sí, cada síntoma puede ser causado por miles de enfermedades o pueden ser parte de otro cuadro. Pero cuando ya los ponemos juntos, estamos viendo el panorama de que si hay evidencia de que en la familia tenga Parkinson, o si hay ciertas enfermedades como la constipación crónica, la depresión crónica, y tienen también problemas motores, algún temblor o alguna lentitud, algún problema para hablar, ya entonces estamos viendo el panorama de que puede haber un problema neurológico y uno de estos puede ser el Parkinson. Entonces ya vamos entonces haciendo construyendo es como rompecabezas, ¿no? Entonces, ya como dijo ella, ya para cuando están todos temblando y ya están todos lentos, que todo el mundo puede ver que es Parkinson, pues ya ha pasado como 15 años, ya se han perdido las nuevas. Entonces, el truco es empezar a pensar que tal vez podría ser esta enfermedad cuando apenas hay algunos síntomas. Espero que eso ayude. Y empezar a dar tratamiento, buscar hacer los exámenes, a ver que no sea parte de otra enfermedad, y si no encontramos más, y un historial clínico, y hablar con la familia, porque a veces no nos damos cuenta nosotros que está pasando lentamente hasta que la familia dice, oh sí, desde hace un año ya no hace esto, desde hace 2 años ya no parpadea tanto, ya no sonríe tanto, ya está más sí. Excelente, gracias. Definitivamente los síntomas y el diagnóstico es un punto tan delicado porque realmente, como está comentándose, como comentó la doctora Maritza, el diagnóstico es tan difícil y tan complejo para darse que porque todavía no tenemos algo que diga concretamente, todavía está basado clínicamente y eso es lo que estamos tratando de mejorar. Exacto. Y me están preguntando, ¿hay alguna forma en que podamos prevenir esta condición? Todavía no sabemos porque no sabemos exactamente qué es lo que lo está causando. Como dijo, hay un porcentaje que es genético, hay un porcentaje que no sabemos, pero también hay relaciones con enfermedades inmunológicas, autodefinidas. Entonces tenemos que ver, es una sombrilla que digo siempre de una enfermedad. Es como el cáncer, pero hay diferentes causas de cáncer. Y hasta que podamos ver exactamente qué es lo que está causando cierto tipo de Parkinson, no podemos ahorita con precisión, y especialmente si no tenemos algo que podamos usar para 100% dar el diagnóstico clínicamente, entonces no podemos prevenir, desafortunadamente, eso. Pero sabemos que siempre estando activos, teniendo menos, comiendo bien, durmiendo bien, entonces haciendo ejercicio mental y físicamente podemos un poco ayudarnos. Definitivamente. Muchísimas gracias, doctora María. Y hay una pregunta bien especial. Dice, ¿es lo mismo espiritualidad que religiosidad? Sí, es lo que dije, que algunas personas piensan que es lo mismo y otras personas, depende de con quién hables. Yo digo en una forma que es diferente, porque podemos ser religiosos, o sea, si por ejemplo, desde niños crecimos en una religión, ya sea católica, y sabes las costumbres, sabes cómo rezar, pero es nada más como algo repetitivo que pasa nada más de aquí para afuera, ¿no? No hay convicción, no es adentro que llevamos. Es como si dijera otra vez que vas con el doctor y te dice, toma esta pastillita, te va a curar para el Parkinson, y tú la tomas todos los días, pero no crees en ella, no piensas que te está haciendo nada, pero la sigues tomando, ¿no? Sigues haciendo ritualmente eso, y entonces creo que esa es la diferencia. Es la diferencia de que cuando hay un cambio
interno del corazón, cuando el corazón dice, ok, voy a creer en esto y esto es lo que me basa y me da mis valores y esto me da ese poder para levantarnos, entonces creo que esa es la espiritualidad, que en vez de la religiosidad. Pero diferentes personas tienen diferente método. Como digo, es como decir a un paciente y me estoy tomando las medicinas, pero no me siento mejor. ¿Por qué no creen? Porque dicen, tengo muchos efectos, no sabe ese doctor qué hace, no me dio buen diagnóstico, nunca me pone atención, o esta pastilla no sé para qué la tomo, pero pues no tengo más. Entonces, todo eso hace que no de veras tenga confianza de que esto que está haciendo va a ayudar. Espero que eso ayude un poco. Muchas gracias, doctora, definitivamente. Y tengo una pregunta de Sebastián, de Chile, y me dice, buenos días, soy Sebastián, es kinesiólogo. Y él pregunta si hay una relación o para el diagnóstico cuando una familia tiene antecedentes. ¿Eso ayuda? El hecho de Bueno, que, depende de el que le recomendaría es que si hay una historia familiar de Parkinson, que se asesore con un genético que vea si hay un gene que tiene esa familia, porque puede ser algo que les puede ayudar. Entonces, no sé si hay algunas que tal vez se pueda prevenir, pero no puedo pensar ahorita en una, nada más la de Gaucher, pero no sé si todavía tengan tratamientos para prevenir eso, pero al menos pueden saber qué es lo que va a pasar, cuál es la probabilidad de que los hijos, lo que ellos tengan y pueden hacer cambios en su vida, no para prevenir, sino para hasta anticipar. Pero desafortunadamente hay muchos, como en mi caso, que mi abuela tenía Parkinson y yo tengo el Parkinson, pero no tenemos un gene ahorita conocido que sepamos qué es lo que causa. Entonces, sí sabía que podría ya mi hija tiene más riesgo porque ya yo y mi abuela tenían Parkinson, tiene más riesgo, pero ¿cuál es el riesgo? 50%, 20%, 100%, no sabemos. ¿Cómo prevenirlo? Menos. Entonces, en una parte ayuda, pero lo que puede ayudar es que pueden entonces participar y dar esta información a sus médicos para que puedan seguir y puedan tal vez encontrar en el futuro alguna conexión o alguna decir, oh, esta familia tiene esto y es por esto. Entonces podemos ya enfocarnos a tratar de averiguar y dar tratamiento, dar curación a eso. muchísimas gracias, perdón. Yo creo que este tema es tan especial y tan delicado porque todos los que tenemos un familiar con Parkinson, esa es una de las inquietudes que podemos tener. Exacto. Definitivamente ese es un punto importante, pero lo que acaba de decir, que al final es un 50% y un 50%, en realidad no es porque tengamos un familiar que tiene Parkinson, significa que nuestra tendencia a tener esta condición es mayor. Entonces, eso es Porque importante. Muchas todavía gracias. influye, sí, porque todavía influye mucho el sistema ambiental, si hay tóxicos, si hay toxinas, si hay entonces las otras cosas que está pasando con nosotros, porque no nada más es una cosa, sino es como un rompecabezas, que hay un problema ambiental, hay un problema de genética, hay tal vez un problema de esto, y ya entonces se junta entre más riesgos tengamos, y por ejemplo, si ya padecemos de depresión, ya padecemos de constipación, ya hay familia que hay Parkinson, tenemos migrañas, hemos tenido nos hemos golpeado la cabeza, tenemos varios golpes, entonces ya los riesgos van aumentando y creo que es como entre más riesgos tengas, más la probabilidad, ¿no? De tenerla, pero todavía no sabemos exactamente cuál es el porcentaje ni a qué edad. Excelente. Muchas gracias, doctora. Y una pregunta más, dice Marta López, mi esposo tiene problemas para tragar. ¿Cómo lo puedo ayudar? O tiene que hablar con su médico, pero eso es un problema claro de motor, que
los músculos detrás están tiesos y entonces necesita por lo general más dopamina, levodopa, más tratamiento. Entonces hablar con sus médicos qué está pasando y que no tenga otros problemas fuera del Parkinson, porque no porque tenemos Parkinson no quiere decir que no nos puede dar ningún otro problema, cáncer u otras cosas. Entonces siempre es importante hablar con los médicos y que sea evaluado y un historial clínico de cómo, cuándo, a qué horas pasa esto y con qué, si líquidos o comida sólida, etcétera. Definitivamente, definitivamente qué importante es lo que acaba de comentar, porque realmente puede haber diferentes factores que a lo mejor nosotros no los estamos tomando en cuenta o que consideramos que Parkinson es la causa única de todos los síntomas físicos y emocionales que podemos tener. Entonces, ese es un muy buen punto a considerar, definitivamente. Antes de despedirnos, doctora, voy a compartir de nuevo mi pantalla, y quiero dar un par de minutos para que pueda, déjenme regresar a esta parte. Aquí. Quiero hablar un poquito sobre usted. La doctora María de León tiene un libro que se llama Viviendo más allá del Parkinson. Este libro es una excelente guía para todos. Yo quiero tomarme un minuto para darle las gracias, doctora, y para, si puede darnos una pequeñitita introducción sobre el libro. Nos queda un par de minutos. Sí, gracias, Adriana. Este libro, bueno, es como una guía general para las personas hispanas que quieren saber un poquito del Parkinson, de qué es el Parkinson, cuáles son los síntomas, cómo encontrar un doctor, cuáles son los diferentes síntomas motores, no motores y qué medicamentos se usan, qué otras formas de tratamiento alternativas se puede hacer en conjunto, aparte de los tratamientos como la pintura, como hablamos de la espiritualidad, como dormir bien y todo eso, ejercicio, también el ejercicio, como dije, de la espiritualidad. Si pasamos 8 a 12 semanas haciendo constantemente ejercicio, el cerebro va a cambiarse y va a poder, va a haber cambios nuevos y va a poder notarlos en su tratamiento. Entonces, es como le digo, preguntas de qué las alucinaciones, qué tipo de alucinaciones hay, qué tipo de tratamientos, la dieta, los tratamientos que nosotros en nuestra comunidad nos encanta, preguntarle a todo mundo primero antes de tomarle y hacerle caso al médico de que si la medicina, que si el tratamiento, entonces cómo abordar eso, cuándo es importante, cómo hablar con sus doctores sobre esos temas, qué cosas se usan, como la mucuna, que todo el mundo lo usa, y entonces hablar de esos temas de que son importantes en nuestra comunidad. Y cómo ser embajadores, cómo empoderarnos, cómo participar, empezar primero con su historia, enseñando primero ustedes tienen que empoderarse, como dije, de adentro para afuera, y ya cuando se sientan ustedes bien pueden empezar poquito a poquito o grande como se hace, usando sus talentos y sus pasiones para abogar y para ayudar a otras personas. Excelente. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Gracias por Gracias. estar aquí hoy día con nosotros, Adriana, por su presentación. Muchísimas gracias. Y Adriana, una preguntita, perdón. Para la doctora María, ¿dónde podríamos conseguir este libro? ¿Está disponible en México? Sí, lo pueden comprar por el Amazon, es la más fácil. En Amazon pueden encontrarlo ahí y ahí se los mandan. Si es que viviendo más allá del Parkinson. Aquí está. Ups, no lo veo. Ahí está. excelente, ahí está, perfecto. Excelente libro, a mí en lo personal me ha gustado muchísimo. Dentro de nuestro grupo de apoyo de Un Regalo para Ti, tuvimos la oportunidad de compartir con la doctora María de León cada capítulo. Leímos juntos cada capítulo, lo revisamos. Muchísimas gracias. Es una herramienta increíble para todos nosotros. Así que gracias, doctora. Gracias Se a lo ti. recomiendo mucho.
las personas que lo han leído han quedado más que fascinadas, motivadas. Es como un tomar de la mano y darnos cuenta que realmente no estamos solos. Siempre Oh, digo, somos una familia, ¿cierto? sí, Somos la familia de Parkinson. Así que bienvenidos a nuestra familia, doctora. De nuevo, 1.000.000 de gracias. Un abrazo inmenso de parte de todo nuestro equipo por ser parte de esta conferencia y darnos otra perspectiva de lo que es. Muchas gracias, los quiero y yo sé que va a ser una conferencia y los vamos a dejar aquí con el doctor Moore y tiene bastante información y los estará viendo también mañana que hablaremos de la cirugía con el doctor Pablo también.